Ayer murió uno de los científicos más importantes de nuestro tiempo, Stephen Hawking. Y él tenía una particularidad. Stephen Hawking se definía a sí mismo como ateo, una persona que no creía en Dios y que la ciencia intentaba darle las explicaciones que él tenía sobre la vida y sobre el universo. Stephen Hawking fue probablemente un nuevo representante en nuestros días de aquella constante disputa que existe entre fe y ciencia. En mis clases, en mis charlas, cuando la gente me pregunta sobre cómo entiendo yo personalmente esta disputa entre fe y ciencia, yo siempre les respondo que, desde mi perspectiva, la fe y la ciencia no necesariamente están en contradicción, sino que yo creo que la fe y la ciencia explican realmente preguntas distintas. La ciencia, la pregunta de la ciencia es el cómo. Cómo se creó el mundo, cómo funcionan las cosas, cómo las cosas han podido llegar al punto de avance y de desarrollo en el cual se encuentran en este momento. Y por el otro lado, la pregunta de la fe es el para qué. La pregunta de la fe es ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué el mundo fue creado? ¿Y cuál es el propósito que yo tengo como creación de Dios en este mundo? Y yo creo que si aplicamos la pregunta de la ciencia a la fe y si aplicamos la pregunta de la fe a la ciencia, nunca vamos a encontrar una respuesta completamente satisfactoria. La ciencia nunca nos va a dar una respuesta completamente satisfactoria al propósito de nuestra presencia en este mundo o al propósito de la presencia de tantas cosas a nuestro alrededor en este mundo. Así como la fe tampoco nunca nos va a dar una respuesta satisfactoria al cómo el mundo fue creado o cómo las cosas que están a nuestro alrededor se han ido desarrollando a través del tiempo. Luego de la muerte de Stephen Hawking, leí un tuit muy interesante, que de hecho lo puse en mi página de Facebook. Este tuit fue puesto por Scott Simon, quien es un famoso presentador de televisión aquí en Estados Unidos. Y él decía lo siguiente, él decía en este tuit que si bien Stephen Hawking no creía en Dios, Dios sí creía en Stephen Hawking. Y yo creo que este tuit es muy interesante y es un tuit inspirador, porque lo que nos está diciendo es que más allá de nuestra fe personal, más allá de si creemos o no en Dios, Dios tiene puesta su fe en cada uno de nosotros. Y yo creo que eso se relaciona con la parashá de esta semana, se relaciona con Parashat Vaikra. Esta semana vamos a comenzar a leer el tercero de los libros de la Torá. Y en este libro vamos a comenzar a leer sobre los sacrificios. Los sacrificios eran una forma antigua en la cual los seres humanos y el pueblo judío se comunicaba con Dios. Y es una forma antigua porque luego de que el templo de Jerusalén fue destruido, nosotros los judíos encontramos una forma distinta de comunicarnos con Dios. Y eso es a través de la tefilá, es a través de las oraciones. Y nosotros rezamos 3 veces por día como parte de nuestra rutina de oración y como parte de nuestra conexión hacia Adonai, nuestro Creador. Y yo creo que el libro de Vaikra nos invita a cada uno de nosotros a buscar esta respuesta que la fe nos pregunta. El libro de Vaikra nos invita a cada uno de nosotros a buscar nuestra propia conexión personal con Dios. Y el libro de Vaikra también nos invita a descubrir cuál es nuestro propósito en este mundo, cuál es el propósito de nuestra existencia, para qué estamos hoy aquí. Y así como Scott Simon decía, si bien creemos o no en Dios, tenemos que saber que Dios tiene puesta la confianza en cada uno de nosotros para continuar trabajando como sus socios en la construcción de un mundo y de una sociedad mejor. Shabbat Shalom.